Bien, nos encontramos en otro Conocer Más, ya no es regional, este Conocer Más es bastante más profundo, tiene mezcla de muchas cosas, muy filosófico, nos remontamos 500 años atrás y bueno, y tenemos la oportunidad de estar con Alberto Marengo, ¿no? Así es. Muy bien, con Alberto Marengo, que es de Porteña, provincia de Córdoba, y hoy nos encontramos en el Jardín de los Niños en Rosario, porque Alberto, debido a los 500 años de la muerte de este polímata era. Polímata. Leonardo da Vinci viajó y está dando charlas. Nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar, de ver y de ver algunas cosas muy, pero muy interesantes. Antes que nada, gracias por atendernos. Luego de tantas ida y vuelta, hoy nos conocemos. Es un gusto para Conocer Más tenerlo con nosotros. No, por favor, soy yo el que tengo que agradecer la oportunidad para, bueno, poder hablarles a la audiencia que tienen ustedes. Elber y Norberto, que está atrás de las máquinas, que vos sabés que me prometió que nos iba a sacar lindos. ¿Cómo va a ser? No lo sé, pero espero que cumpla su promesa. Hace magia. Cuando él los fines de semana hace magia, Norberto. No tengo dudas. Trabaja sí. de mago. Bueno, Alberto, qué interesante. Nosotros estuvimos y vamos a tener la posibilidad de que la teleaudiencia vea las imágenes. Uno lo ve ahora y parece todo tan fácil, casi un juego de niños en una carpintería secundaria, hacer algo parecido. Pero estamos hablando de 500 años atrás. Recién cuando hablábamos de polímata, Alberto, yo busqué en el diccionario porque me gusta aprender un poquitito. Quien hace bien casi todos los oficios, o todos los oficios. Polímata es una persona que tiene diversos oficios y cada uno de ellos casi a la perfección. Y eso era Leonardo, un verdadero polímata. Bien, Leonardo da Vinci, ¿nació y murió? Leonardo nace en Anchiano en el año 1452, un sábado 15 de abril a las 3 horas después del Ave María. Sería a las 22 horas aproximadamente. Del signo de Aries. Ariano, bueno. Anchiano era un barrio, ellos le decían caserío. Ahora le decimos barrio. Era un barrio que estaba en las afueras de Vinci. Era un barrio de los suburbios sería. Era un lugar en donde vivían personas campesinas de una condición social muy humilde, trabajadores y muy humilde persona. Y ahí vivía Caterina, la mamá de Leonardo. Caterina era jovencita, hacía poquitos días que había cumplido 15 años cuando nace Leonardo. Era una niña, era chiquitita, y Caterina tenía una característica fundamental, era bellísima, era una chiquita con un rostro bello, el cabello, rulos muy chiquitos, un rubio muy profundo, ojos celestes, profundamente celestes, piel blanca. Leonardo heredó los rasgos faciales de Caterina, era parecido a su mamá. Era una persona, un hombre de rostro bello, un hombre hermoso. Qué bueno, qué lindo. Primero me doy cuenta que hay pasión en lo que decís, Alberto. Sí. Y hay como... pero cuando hablamos de Leonardo y principalmente de su mamá Caterina, sí. Claro, yo te digo, más vale que estamos en esta época, ¿no? Pero es como si hubieses estado ahí, como lo contás. Así es, sí. Leonardo da Vinci, que no era su nombre real, ¿es? No, es Leonardo. Leonardo da Vinci, ¿no tiene algo en el medio, yo he leído o no? Se me ha nacido un nieto el día sábado 15 de abril del año 1452, hijo de mi hijo Piero, al que le han puesto como nombre Leonardo. Ese es el certificado de nacimiento de Leonardo da Vinci, al que le han puesto como nombre Leonardo. Ah, claro. Vos podés leer en algún lado en donde dice Leonardo di Serpiero da Vinci. Exacto. No es correcto. Su papá, Antonio... Antonio no. Piero nunca lo reconoció a Leonardo como hijo ante la ley. Nunca firmó. En algunas biografías podés ver Leonardo di Serpiero da Vinci. En Wikipedia, le voy a decir la verdad, yo me no es correcto. Ayorné un poquitito para charlar contigo. No es correcto. Leonardo, ¿cuál? El que viene de Vinci. Leonardo, nada más. Leonardo, el de Da Vinci, el de Vinci. Mirá. Leonardo da Vinci. Cuando era la letra D del Da minúscula, sí, significaba el lugar de donde venía. Pero cuando la letra D pasaba a ser mayúscula, Da Vinci ya era parte del apellido. En ese tiempo no había apellido. Nosotros los gringos decimos el cognome. No había apellido. No había. Era sinónimo del lugar. Leonardo, el que viene de Vinci. Por eso es que es Leonardo da Vinci, no Leonardo di Serpiero. Eso no es correcto. Así que, y a mí me llamó la atención recién, Alberto, cuando vos hablabas de la mamá, pero no mencionabas al papá.
Piero. Por eso. Piero tenía 26 años cuando nace su primer hijo, Leonardo. Piero era notario, hijo de notario, hermano de notario, varias generaciones de notarios. Los notarios que eran los escribanos. Claro. Los Piero eran los notarios de los Medici, los duques de Florencia. Los Medici eran los banqueros del Vaticano, le manejaban la guita al Papa. Así nomás de simple. Así nomás de simple. ¿A quién le prestaban la plata? A los reyes. Los reyes europeos en ese entonces, Renacimiento, les gustaban la pompa, hacer todo grandioso, todo grande, y no le alcanzaba la guita. Entonces, ¿qué hacían? Pedían prestado. Y los Medici le prestaban con unos intereses carísimos, porque sabían que el rey siempre iba a pagar, porque si no pagaba, los Medici le tomaban territorio, y el rey jamás podía permitir que que otro ducado le tome territorio. Así que de algún modo sacaban el dinero de algún lado, cobraban más tributos, por supuesto, para poder devolver el dinero. Los Medici eran familias muy poderosas, y los Piero eran los notarios de los Medici. Eran familias en un estatus social y económico muy elevado. Claro. Y Caterina era de una condición social muy humilde. Era muy distinta a las clases sociales, cosa que fue imposible para que se puedan casar entre sí. Leonardo da Vinci era lo que se le llamaba un hijo ilegítimo. Y a los hijos ilegítimos le decían bastardos. Decirle bastardo, qué nombre feo, decirle bastardo a un chico chiquito, ¿qué culpa tiene? Era decirle, sos ciudadano de segunda. Los ciudadanos de segunda, o los hijos ilegítimos, o los bastardos, tenían muchos derechos vedados. No podían llevar el apellido del padre. Piero nunca firmó que era el padre ante la ley. Leonardo nunca fue hijo de Piero. Los hijos ilegítimos no podían reclamar herencia. Claro, si no eran hijos de su papá para la ley. Claro. Los hijos ilegítimos no podían seguir la profesión del padre. Afortunadamente, mirá si Leonardo hubiera sido escribano, ¿cuándo hubiera agarrado un pincel en la mano? Nunca. Y los hijos ilegítimos se les tenía prohibido asistir a clases regulares de educación. Esos chicos no podían ir al colegio. Leonardo da Vinci nunca fue al colegio. Nunca fue al colegio. Todo lo que él aprendió, lo aprendió por sí solo, fue un autodidacta, pero además tenía un tío, hermano de su papá, el tío Francesco. Eran 3 varones, Giuseppe el más grande notario, Piero el papá de Leonardo el del medio, y Francesco muy jovencito. Había 10 años apenas de diferencia entre Leonardo y Francesco su tío. Y cuando Leonardo llega a la casa paterna, que lo llevan a vivir ahí, tenía 3 años. Francesco tenía 13, eran 2 chicos. Pero Francesco era muy inteligente, lector voraz, y se leía la filosofía platónica, que fue el que le trasladó la pasión por la filosofía de Platón a Leonardo. Leonardo fue siempre un gran admirador de la filosofía platónica. ¡Qué bárbaro, por Dios! ¿Con qué tranquilidad y con qué seguridad decís todo? Me transporta, digo la verdad. Sí, la idea es contar cosas que la gente no lo sabe. ¿Fue único hijo? ¿O Caterina Leonardo, bueno, si tuvo hermanos, digamos. Caterina y Leonardo nunca se casaron. Su único hijo entre sí biológico fue Leonardo. Caterina se casa por su lado con un campesino vecino ahí de Anchiano. Bien. Tuvo 5 hijos, 3 varones y 2 mujeres. Piero, por su lado, se casa. La primera mujer se llamaba Alviera Amadori. Alviera Amadori fue la mamá adoptiva de Leonardo. Leonardo la amaba profundamente, pero se acordaba de su mamá biológica, porque a Leonardo se lo sacan a la mamá. Los Piero... ¿No se cría con la mamá? No, hasta los 3 años. Los Piero se lo sacan para darle una educación. Como no podía ir al colegio, le daban educación en la casa de los Piero. Pero esa chiquita, calcula 18 años tenía. Le sacaron su hijo, su único hijo, se lo sacan, y Antonio, el papá de Piero, le da mucho dinero a Caterina para que se compre una dote y se case, como diciendo, tomá, casate y deja de joder. Pero Caterina se encuentra con su hijo Leonardo muchos años después, cuando Caterina tenía 52 años. Y se va a vivir con Leonardo, y estuvo casi un año, vivieron juntos, y muere, pobre mujer, murió joven con 53 años. Bueno. Y perdón, no te contesté. No, sí, bien. Piero tuvo 12 hijos más.
10 varones y 2 mujeres. Esos hijos de Piero fueron los que le sacaron la herencia que le correspondía, porque eran familias con muchísimo dinero, mucho poder económico, tenían mucho capital, mucho dinero. Está bien. Le sacan la parte que le correspondía a la herencia a Leonardo, se la quedan sus hermanos adoptivos. Pero Francesco fue soltero toda su vida. El tío Francesco más joven, le dejó una finca, un campo sembrado con viñedo. Y los hermanos no adoptivos, sino los hermanos de parte de Piero, se querían quedar con eso. Fueron a un litigio, a un juicio, y lo gana Leonardo. Se quedó con esa finca. Él estuvo viviendo 9 meses ahí, y ¿sabés lo que hizo? Fabricó vino, la variedad de Chianti. Había un viñedo con la uva, la varietal del Chianti, y Leonardo ahí pudo aprender a lo que era la fabricación la elaboración del vino. Después de todo lo que vi, lo único que le faltaba era fabricar vino. Y me entero ahora. Qué bárbaro, qué linda historia. Bueno, ¿y qué conocés de él como para decirme cómo se despierta todo esto? Porque brilló en un montón de lugares, en un montón de profesiones. Leonardo da Vinci, si yo les pregunto a ustedes, ¿fue un genio? Y sí, me van a decir ustedes, fue un genio, el genio de la humanidad. Hay que tener cuidado con esa palabra genio, porque si nosotros le decimos a los chicos, él fue un genio, vos podés serlo. No, ¿qué voy a hacerlo yo? Dicen los chicos, si él era un genio. Sí, pero la genialidad no se la dio Dios. Dios le dio un único talento, que era un gran talento para el dibujo. Vemos dibujos ahí de Leonardo. Sí, fue un gran dibujante. El resto eran todos en contra. Era iletrado, nunca fue al colegio. Era hijo ilegítimo, no estaba reconocido por el padre, ciudadano de segunda. Era disléxico. Ah, disléxico. Era disléxico, tenía problemas en armar las palabras. Sufría un déficit de atención. Ahora le dicen TDAH. Claro. Tenía ese problema. Era bipolar. Era excesivamente elegante, trataba muy bien a las personas, pero si lo buscaba, él heredó los rasgos faciales de Caterina, de su mamá, y heredó el carácter de su papá. De su papá. Un carácter iracundo, no lo provoques porque estallaba de furia. Y otra de las cosas que tenía Leonardo es que era zurdo. Y vos me decís, ¿qué problema hay que era zurdo? Hoy no es problema. Claro. Pero 500 años atrás, el chico que escribía con la mano izquierda, le ataban la mano a la espalda y lo obligaban a escribir con la mano derecha. Y vos decís, ¿pero 500 años atrás, más. También más cerquita. Bueno, ahora no, digamos con la regla en los nudillos. Bien. Vos decís, ¿y qué problema hay? Porque la mano izquierda es la mano siniestra. La mano siniestra es la mano del diablo. La mano derecha es la mano diestra. La mano diestra es la mano de Dios. ¿Cómo vas a escribir con la mano del diablo? Tenés que escribir con la mano de Dios. ¿Qué hacían? Le ataban la mano a la espalda. Bueno, Leonardo era zurdo, pero como no fue al colegio, no hubo maestro que lo corrigiera, que le atara la mano a la espalda. Nosotros, los derechos, yo soy derecho, los que escribimos en el sentido convencional de escritura, de izquierda a derecha, desplazamos el lápiz, la lapicera o la pluma en ese entonces suavemente sobre el papel. No sé si alguno de ustedes es zurdo, pero el que escribe con la mano izquierda no desplaza, empuja la lapicera, o escriben con la mano torcida. Siempre la palma sucia de tinta, el guardapolvo sucio de tinta, el bolsillo. Leonardo dijo, si los derechos desplazan suavemente la pluma sobre el papel de izquierda a derecha, los izquierdos, ¿cómo desplazamos suavemente la pluma sobre el papel? Escribiendo de derecha hacia izquierda. Toda su vida Leonardo escribió desde la derecha hacia la izquierda. Algunos dicen que escribía de esa forma para codificar sus inventos, porque no había ley de patente, de propiedad intelectual. Por miedo a que todo el mundo te afanaba lo que no descubrías. Lo escuché. Es probable que haya sido eso, pero no, era la comodidad. ¿Cómo se llama ese sistema de escritura? Especular. ¿Por qué especular? Porque para leerlo hay que presentarlo delante de un espejo. Exacto. Especulo, espejo, especular, era porque se leía delante del espejo. Bueno, esas eran todas contras. Iletrado, disléxico, zurdo, bipolar, síndrome de falta de atención.
Y vos decís, pero ¿cómo hizo ser un genio? Decime por favor que yo quiero también serlo. Con varias características. Una de ellas, curiosidad. Excesivamente curioso. ¿Por qué la planta crece en forma vertical? ¿Por qué las hojas están dispuestas de tal forma? ¿Por qué el gato tiene tanta agilidad? Puede saltar de una forma y no el perro puede saltar. Es decir, investigar la naturaleza. ¿Por qué el humano es el único ser viviente que sonríe? No hay ningún animal que sonría. ¿Qué hizo? Diseccionaba los cadáveres para estudiar qué nervios intervienen en la sonrisa. Otra de las cosas, lector. El tío Francesco fue fundamental porque le enseñó a estudiar, le enseñó a leer y le proveía de libros. Gutenberg estaba recién inventando la imprenta. Los únicos libros que había eran que hacían los copistas, los monjes, libros hechos a mano. ¿Quién podía comprar esos libros? La gente de mucho dinero, porque eran caros. Y él afortunadamente en la casa de su papá había libros y Francesco le dio muchos libros para que estudie. Otra característica, trabajo. Trabajaba. Los muchachos, sus discípulos, se iban a dormir a la noche, terminaban de cenar y se quedaban haciendo bromas, por supuesto. Se iban a dormir tarde, el maestro estaba trabajando. Cuando ellos se levantaban a la mañana, el maestro ya estaba trabajando. ¿Cuándo dormía? No se sabe. Otra característica, pasión. Eso era lo que lo identificó. Cuando empezaba un trabajo, era pasión que tenía por ese trabajo. Y otra característica muy importante que yo se lo digo siempre a los chicos, sobreponerse a los fracasos. Leonardo da Vinci fracasó innumerable cantidad de veces. ¿Qué hacía? Se caía, se limpiaba el polvo de la rodilla y adelante otra vez. Eso es lo que yo quiero decirle a los chicos. Perseverancia, sobreponerse a los fracasos. ¿Te gusta algo? Seguí, estudiá, lee, pero andá a esa dirección que es lo que te hace acelerar el corazón. Y eso era lo que le hacía acelerar el corazón a Leonardo. Fracasé, no me importa, lo voy a intentar otra vez y esta vez sí me va a salir bien. Todas esas características en forma conjunta lo hicieron genio, fueron lo que le dieron su genialidad. ¡Qué bárbaro! Te propongo, Alberto, hacemos la primera pausa y continuamos con más, conocer más. Voy a sacar lo regional en este momento, porque realmente nos estamos trasladando a un lugar hermoso y, como dijo él, en un genio, pero no nació, se hizo.